y no salió la broma de las pupusas, pero bueno. No, pero ya... bueno, no, mejor no digo nada. ¿De qué las quiero? De revueltas. Revueltas, pupusas revueltas las quiero. Ok. Ni me pregunte, de revueltas las quiero. Bueno, entonces seguimos. No, es que cuando es de pupusas no bromeen conmigo, hermanos. O sea, conmigo las pupusas son sagradas, con eso no se bromea. Así que me trae pupusas o me trae pupusas. Nah, son bromas. ¿Cómo? Bueno. Entonces estamos hablando, versículo 16, que aspiraban a una patria mejor, la patria celestial, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios con respecto a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén bajada del cielo. Calles de oro, puertas de perlas. Pero hay que tener cuidado porque miren, hay un corito que se canta el protestantismo, que se canta también aquí en la iglesia, porque hay gente que dice, ay, no hay que oír música protestante porque tienen veneno. No, hay muchos himnos que son muy buenos, tienen muy buena enseñanza. Muchos de esos himnos son versículos bíblicos que les han puesto música. O sea, tampoco nos pongamos en una posición tan literalista, legalista, estar maldiciendo y condenando y mandando al infierno y que abortos de Lutero y todo eso. No, porque incluso el mismo catecismo habla que hay elementos de verdad y santificación fuera de la Iglesia Católica, y el numeral 819 del catecismo dice que Cristo mismo usa a esas comunidades. Entonces no podemos nosotros venir y estarlos maldiciendo y condenándolos, no podemos. Entonces hay un himno que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Ya han oído ese corito? Se canta en muchos lugares, en muchos movimientos también de la iglesia. Calles de oro, mar de cristal. Hay un error. Eso yo lo detecté cuando yo todavía no era católico, y yo se los decía a los hermanos, miren, ese corito tiene un pequeñito error. Porque cuando sea la Nueva Jerusalén, dice el libro de Apocalipsis, el mar ya no existe. Entonces lo que hicieron, el que hizo ese corito, mezcló cuando aparece una multitud frente a un mar de cristal, pero eso fue antes de que descendiera la Nueva Jerusalén. Habla de una multitud frente a un mar de cristal, pero cuando ya desciende la Nueva Jerusalén, capítulo 22 de Apocalipsis, dice de que el mar ya no existía más. Entonces el corito que dice calles de oro, mar de cristal, lo que hicieron fue combinar dos versículos que no están relacionados. La Nueva Jerusalén dice que el mar ya no existe. Las calles sí son de oro, las puertas son de perlas. Esa es la ciudad que estamos esperando, donde ya no habrá día, no habrá noche, no habrá llanto, no habrá más lamento, ni siquiera las puertas se van a cerrar porque no va a haber noche. O sea, vamos a vivir en un eterno presente. Eso es la eternidad, presente absoluto, un eterno presente. Y ahí vamos a ver a Dios en todo su esplendor. Vamos a ver al Cordero. Vamos a estar participando ya de la propia liturgia, la liturgia del cielo, por la eternidad. Entonces está hablándonos de que ellos podían haber regresado a la ciudad donde salieron, pero ellos esperaban una promesa mejor, una ciudad mejor. Por la fe, versículo 17, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Este es uno de los pasajes de la Biblia más fuertes, más terribles. Imagínense un hombre que había pasado tantos años esperando la promesa. Por fin Dios le dio la promesa. Y en la vuelta de unos años, Dios se lo pide que se lo entregue. Tanto que había esperado Abraham a su hijo, y ahora se lo está pidiendo Dios que lo mate, que lo ofrezca. Entonces ya Isaac no era un niño, no era un bebito. Muchos ponen a Isaac como un bebito en un altar. No, ya Isaac ya, por lo visto, ya tenía lo menos unos 11 años, lo menos 11, 12 años, porque dice que le puso la leña encima. O sea que ya era un muchacho, ya era un adolescente. Entonces Isaac cargó la leña y se fue con el papá a ese monte, el monte Moria. Y en ese lugar iba a ser ofrecido Isaac. Entonces viene Isaac, todavía le pregunta, papá, le dice, llevamos el fuego, o sea, el pedernal, las piedras, llevamos la leña, pero ¿y el cordero? Y Abraham, como él tenía la fe bien puesta, él le dijo, el Señor va a proveer un cordero, dijo. Y si no, pues ni modo, Él me lo pidió, Él me lo dio,
Él me lo va a quitar, Él es el que manda. Acuérdese de aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego en el tiempo de Daniel, y le dijeron al rey Nabucodonosor, le dijeron, mira, Dios nos puede librar, y si no, de todos modos no vamos a servir a tus dioses. O sea, ellos tenían fe. Ya sea que Dios los librara o no los librara, ellos no iban a quebrantar la parte de su promesa. Entonces viene Abraham, lleva a su hijo para ofrecerlo, ya lo había amarrado, hermanos. Ya estaba listo para meterle el cuchillo y degollarlo. Porque los sacrificios comenzaban degollando a la víctima, cortándole el cuello. Entonces ya tenía el cuchillo listo, hermanos, a darle iba. Pero Abraham llegó hasta en el último momento. Él no titubeó. Él estaba decidido. Si Dios me lo pidió, tengo que cumplirle. Y en el momento que ya le iba a clavar el cuchillo para degollarlo, fue que Dios le habló y le grita a Dios, espérate, le dijo. Y en eso le abrió los ojos, iba viendo un carnero, un cordero, que estaba enredado en unas zarzas, y ya ese fue el que ofreció al final. Por eso es que Isaac se vuelve en un tipo de Cristo. Ahora, llegó a tal punto Abraham que con tal de cumplir, por tal de tener esa fe, estuvo dispuesto a entregar a su hijo primogénito, a su único, porque el otro pues era hijo de él, los otros eran hijos de él, pero el de la promesa. Entonces eso se vuelve, por eso Jesús se vuelve, o Isaac se vuelve una figura de Cristo, y Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, así como Dios estuvo también dispuesto a entregar a su hijo. Isaac fue obediente porque ¿qué niño hubiera quedado ahí? Yo creo que cualquier niño, no sé, si yo hubiera estado de la edad de Isaac y ver que mi papá me iba a matar, yo salgo corriendo. Pero también Isaac fue obediente. Igual Jesús dice que él fue obediente hasta la cruz. Entonces son ejemplos que nos da la palabra de Dios para que nosotros también los pongamos en práctica. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito es para que conozcamos el plan de Dios. Entonces por la fe, sometido a prueba, porque esta fue una prueba bien fuerte para Isaac, para Abraham. Ofréceme a tu hijo, a tu preferido, a tu único. Ofrécemelo en sacrificio. Ahora él estuvo dispuesto a entregárselo. Versículo 18. Respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba Abraham que poderoso era Dios aún para resucitarlo. Fíjense que Abraham estaba dispuesto a matarlo porque Abraham sabía incluso que Dios podía resucitar a su hijo. O sea que la fe de Abraham era una fe especial, hermanos. Una fe sobrenatural. Era una fe que estaba dispuesto a llegar a la última consecuencia, y a pesar de todo eso, como decía Job, yo voy a esperar en él. Y si él me mata, decía Job, todavía sigo esperando en él. Algo que a muchos nos falla, porque hay momentos que la fe nos falla. Especialmente aquellos momentos de oscuridad donde ya no vemos salida. Pero tenemos que llegar hasta lo último. Por eso dice que Jesús se despojó, se anonadó a sí mismo y fue obediente hasta lo último. Cuando le iba a lavar los pies, dice que él fue obediente hasta lo último. Los amó hasta el final. O sea, llegar a ese punto, hasta lo último. Por la fe, ahora vamos a ver, versículo 19, por la fe que pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. Por eso Dios al final no permitió que le pasara nada. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que en una de las primeras sesiones hablamos de Jacob y de Esaú? Cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cómo después quiso recibir la bendición y la perdió, porque al renegar, al vender su primogenitura, al despreciar su primogenitura, perdió la bendición. Versículo 21, por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. José tenía dos hijos, Efraín y Manasés.
Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Siempre la bendición se le daba al mayor. Entonces, cuando iba a morir el viejito, ponían al mayor al lado derecho, para que él pusiera su mano derecha en la cabeza del mayor. Entonces viene José, se pone él enfrente de su papá en la cama donde él estaba, pone a Manasés a la derecha, pone a Efraín a la izquierda, porque era el menor. Entonces él esperaba que Jacob pusiera su mano sobre Manasés, la derecha, porque era el mayor. Pero viene Jacob y hace algo interesante. Él cruza la mano y pone la derecha sobre Efraín y cruza su otra mano sobre Manasés. Y no le gustó a José. Entonces viene José y le dice: así no, padre mío, le dijo. Así no, y le quitó la mano y se la puso sobre Manasés y le dijo: él es el mayor. Sí, yo lo sé, le dijo, pero su hermano será más grande, le dijo. Y le dio la promesa de la bendición a Efraín. Entonces ahí el menor en ese momento recibía la bendición. Entonces, por eso dice aquí, ya moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Versículo 22. Por la fe José, al final de su vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. José, por haber sido funcionario de Faraón, Josué se convierte en virrey de Egipto, o sea, en el segundo rey. Sobre José estaba Faraón. Yo me pongo a pensar en la vida de José, envidiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente por aquella mujer, porque la mujer del capitán de la guardia de Potifar puso los ojos en él. Él era un hombre correcto, era un hombre justo. Cuando la mujer quiso seducirlo, él salió corriendo, pero en la locura de salir corriendo, la mujer logró quitarle la túnica y se quedó con la túnica, y cuando empezó a gritar, y cuando llegó el marido le dijo: me quiso violar y aquí dejó su ropa. Entonces el marido, sin preguntar, lo agarró y lo metieron a la cárcel. Lo tuvieron que haber azotado. Y estuvo preso un montón de años, muchos años. Hasta que llegaron aquellos dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero. El faraón se enojó con ellos y los metió presos. Pero después de unos días de estar presos, ambos tuvieron un sueño. Y al siguiente día estaban todos así, tristosos. Y les pregunta a José: ¿y qué les pasa? José era el criado del jefe de la guardia, el jefe de la cárcel. Entonces le dicen: no, que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa. Cuéntenmelo, les dijo aquel. Es que yo soñé que tenía 3 sarmientos y los exprimía en la copa del faraón y le entregaban la copa y faraón la tomaba. Entonces José le dijo: eso significa que en 3 días el faraón te va a llamar y va a levantar tu caso y vas a volver otra vez a la corte y le vas a dar la copa. Cuando eso ocurra, acuérdate de mí, le dijo, porque yo estoy aquí y yo no he hecho nada para que me tengan aquí. Y ese sí no había hecho nada, porque mire, la mayoría de presos así dicen: no, si yo no he hecho nada, yo pasando iba y me agarraron. Así dicen la mayoría. Pero no, ese sí definitivamente no había hecho nada. Entonces él, por ser correcto, lo habían metido ahí. Entonces cuando el panadero oyó eso, dijo: pues no, yo soñé que tenía 3 canastos de panadería, de toda la pastelería que le gusta al faraón, y en el último canasto venían las aves y se las comían. Entonces le dijo: pues tu sueño significa que dentro de 3 días el faraón va a examinar tu caso y te va a colgar, y las aves se van a comer tu cuerpo. A ese sí no le gustó la interpretación. Al otro sí, a ese no. Pero así fue. A los 3 días el faraón los saca de la cárcel, les hace juicio, al copero le perdona, nuevamente le sirve la copa, al otro lo colgó. Pero dice el libro de Génesis que el copero se olvidó de José. Ya no se acordó. Hasta 2 años después, cuando el faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas y de las espigas llenas y de las espigas secas, y el faraón no hallaba qué significaba eso. Entonces ahí fue donde aquel se acordó y dijo: hoy que me acuerdo, allá en la cárcel hay un muchacho que escucha sueños y los interpreta. Y lo fueron a sacar, lo afeitaron, o sea, lo vistieron bien, porque en la cárcel pues él andaba barbado y sucio, pues lo limpiaron bien.
y se lo llevan a Faraón. Faraón le cuenta el sueño y le dice, no, lo que pasa es que esas 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Después vienen 7 años de escasez, en donde toda la abundancia ya ni se van a acordar. Y mire el esclavo, el atrevido, un esclavo atrevido, se atreve a darle consejo al Faraón y le dice, lo que yo te sugiero es que ahorita que va a haber años de abundancia, recojas todo lo que puedas para que no aguanten hambre los 7 años que vienen después. Y viene el Faraón y dijo, y en caso vamos a encontrar sabiduría más grande que la que este joven tiene, y se quitó el anillo y se lo dio de la cárcel a ser el virrey. Y así fue como José llega a ser el segundo después del Faraón. Cuando llegan sus hermanos fue el problema, los hermanos no lo conocieron, porque él ya era como un egipcio, rapado de su cabeza, rasurado completamente, y los judíos, ellos todo el tiempo, pues su pelo hasta los hombros, andaban con barba, ellos no se cortaban la barba. Para el hebreo, cortarse la barba era una afrenta, eso era ofensivo. Es más, aquellos pobrecitos que no les salían pelitos, eso era una ofensa, puede ser un agravio que Dios les hacía, porque el hombre tenía que caracterizarse por andar peludo de la cara. Los que solo tienen 3 pelitos aquí, a eso los miraban raro, los lampiños. Pero José no, él estaba afeitado, y es más, José ni siquiera les habló en hebreo, les habló en egipcio, y con un intérprete. Por eso es que no lo reconocieron, ya tenían 20 años de no ver a su hermano, no lo reconocieron por ningún lado. Pero miren que José era un hombre correcto, porque él se hubiera vengado de sus hermanos ahí mismo por todo el sufrimiento que le hicieron pasar, pero no, los perdonó. Es más, todavía cuando ya había muerto el papá, ellos tenían miedo, los sinvergüenzas, hoy que ya se murió papá, hoy sí se va a desquitar, y le mandaron a decir, dicen tus siervos que papá dijo que no nos fueras a hacer nada. Y aquel le empezó a llorar, no hombre, no se preocupen, Dios los usó a ustedes para esta liberación, les dijo. O sea, ni siquiera se desquitó de todo el daño que le habían hecho. Tantos años él sufriendo como esclavo, tantos años su papá llorando a José creyendo que estaba muerto. A pesar de todo eso, él no se vengó. Y todavía les dijo, Dios los va a sacar de aquí, les dijo. Cuando se vayan, no dejen mis huesos acá. Porque a él le tuvieron que haber edificado una pirámide, esa era la costumbre de ellos, un mausoleo, porque él era un alto funcionario del gobierno, él era el virrey. Entonces él fue sepultado con todos los honores egipcios. Entonces él les dijo, cuando yo muera, llévense mis huesos, porque yo no soy de aquí, yo soy de allá. Y así fue que cuando ellos salieron, se llevaron los huesos. Entonces viene por la fe José, al final de su vida, evocó el éxodo de los israelitas, les dijo que iban a salir, y les dijo, llévense mis huesos. Versículo 23, hoy nos habla de Moisés. En mi lectura bíblica diaria, ahorita estoy leyendo el Éxodo. Y qué interesante, cada vez que yo leo los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo, toda la historia de Moisés, cómo nace. Moisés, el nombre Moisés no era un nombre hebreo, porque acuérdese que él nace bajo la esclavitud, en una época en donde el faraón había dado orden que todos los varones tenían que ser muertos. La mamá lo esconde, por eso dice aquí, por la fe Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey, pero como no lo podían seguir cuidando ni guardando, porque corrían peligro, la mamá en un acto atrevido de fe lo mete en una canastilla calafateada con brea, o sea impermeable, y lo deja en el río, con riesgo, ¿sabe qué? Lo que Dios diga. Porque en el río Nilo, había muchos cocodrilos. Entonces ahí la mamá se estaba arriesgando que se lo comiera un cocodrilo, pero lo deja en el río. Pero como los planes y los caminos de Dios son perfectos, ¿a dónde fue a parar Moisés? A la casa del mismo faraón. Porque la hermana del faraón se va a bañar al río con sus doncellas cuando vieron la canastita y dijeron, es un niño de los hebreos, y ella lo adoptó y le cambió y le puso nombre. Ella sabía que era hijo de esclavo, pero lo adoptó y le puso un nombre egipcio que significa sacado de las aguas, Moisés.
Cuando yo vi la primera vez la película de los 10 mandamientos, ¿ustedes han visto esa película? En la película de los 10 mandamientos dice de que Moisés se vino a dar cuenta ya grande por medio de una esclava que él era hebreo. Él no sabía que era hebreo, ya siendo príncipe se dio cuenta que era hebreo. Pero cuando uno lee la Biblia y se da cuenta que las películas no siempre reflejan lo que enseña, especialmente las películas bíblicas, no siempre reflejan lo que enseña la palabra de Dios. Moisés siempre supo su origen. A él no le dijo ninguna esclava que era hebreo, porque incluso hubo un momento que él dice que él decidió ir a visitar a sus hermanos. O sea que él sabía su origen, él sabía quién era, a pesar que era príncipe en Egipto. Y se perfilaba para ser faraón, por sobre el mismo Ramsés, que era hijo del faraón de esa época. Entonces Moisés decide ir a visitar a sus hermanos, o sea que él sabía que su familia, que su raza eran esclavos. Y cuando él va, dice que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y cuando él vio que lo estaba azotando, vio que no había nadie, ¿y qué hizo? Mató al egipcio y lo enterró en la arena. No había nadie. Al siguiente día, 2 hebreos estaban peleando. Y cuando estaban peleando, se viene él y le dice al que le estaba pegando al otro: no, hombre, no maltrates a tu hermano, son hermanos, no se maltraten. Entonces viene el otro y le dice: ¿y qué? ¿Y quién te ha puesto como juez de nosotros? ¿O me vas a matar como mataste ayer al egipcio? ¿Y cómo sabía este que había matado a un egipcio anteriormente, si no había nadie? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Saben cómo se dieron cuenta? Por el chismoso ese que él llegó a salvar. Porque el único que supo que había matado al egipcio era el que estaba siendo azotado. Y él fue a contar. El muy chismoso fue a contar: el príncipe Moisés mató al soldado que me estaba torturando. Y se escorrió el rumor, y ese rumor llegó a oídos de Faraón. Así fue como él tuvo que salir. Entonces por eso dice aquí, Moisés fue tenido, y a pesar de que no temieron el edicto del rey, versículo 24, por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero goce del pecado. Todo esto lo está espiritualizando la epístola a los hebreos. Está diciéndonos acá de una manera espiritual que Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, futuro podía llegar a ser faraón, porque él prefirió mejor ser maltratado como pueblo de Dios a tener disfrute el efímero gozo del pecado. Estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque, mire, tenía los ojos puestos en la recompensa. Esta es la clave de la fe. Todos estos héroes que estamos leyendo ahorita, todos estos héroes se caracterizaban porque ellos tenían la mirada puesta en el galardón, en la recompensa. Por eso no les importaba nada, no les importaba el mundo, no les importaba la vida, porque ellos tenían puesta su mirada en la promesa y esperaban la promesa. Y eso les fortalecía la fe a ellos, porque ellos sabían bien, como dice la palabra de Dios, sabían en quién habían creído. Así dice San Pablo: yo sé en quién he creído, dijo San Pablo. Y sé que es poderoso para cuidar mi depósito. Yo sé en quién he creído. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios, al intentarlo, se ahogaron. Ay, dicen aquellos que no creen que lo que la Biblia dice es verdad. No, si es que en esa época no es que el mar se les abrió, sino que en esa época había sequía y el nivel del mar había bajado a tal punto que ellos pasaron caminando porque se había secado toda esa parte del mar por la sequía que había. Entonces ellos pasaron en un charquito. Ah, bueno. Entonces, ¿y si fue así? Más milagro todavía. Porque hay muchos que no creen en los milagros que hay en la Biblia. Dicen que todo eso son fábulas.
son cuentos. Y si así fue, más milagro todavía, porque dice de que caminaron mientras los egipcios al intentarlo se ahogaron. Ok, el mar no se abrió, el mar no les cayó encima, sino que lo que había pasado es que se había secado y ellos caminaron en un charquito. Ah, mire qué milagro más grande, porque en ese charquito se ahogaron los egipcios. O sea que siempre hubo un gran milagro. Pero no, la Biblia dice que sopló un viento toda la noche y fue tan fuerte ese viento que el agua se separó. Ellos pudieron pasar. La columna de fuego detrás de ellos. Cuando la columna de fuego sigue detrás de ellos, los egipcios intentan ir detrás y cuando iban a medio camino, el agua cae encima de ellos. Por eso dice aquí: por la fe atravesaron el mar rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Dios le dio la orden al pueblo ya en el tiempo de Josué: no ataquen, no peleen, no hablen, no digan nada, en silencio, solo caminen. 7 días alrededor de la ciudad. Y no digan nada, calladitos todos, solo caminen en silencio. Iban los soldados, iba el arca, los sacerdotes con el arca, después iba la retaguardia, en silencio, sin hablar. Primera vuelta el primer día. Yo me imagino que los habitantes de Jericó, que Jericó dice que era una ciudad con las murallas altísimas, se han de haber quedado extrañados al ver que solo caminaron alrededor de la ciudad, primer día. Y no era una ciudad pequeña, era una ciudad grande. El siguiente día, otra vez temprano, otra vuelta, sin nada, sin decir nada, callados. El 7º día se levantaron más temprano, empezaron más temprano, porque ese día tenían que darle 7 vueltas a la ciudad. En silencio. Al final de la 7ª vuelta, Dios les dijo: ahora griten. Y cuando gritan, se vinieron abajo las murallas. Pero las murallas no cayeron vertical o horizontal, quiero decir, cayeron vertical, o sea, se hundieron. Porque los arqueólogos han encontrado las murallas intactas, por si no sabía eso usted. Parte de lo que se estudia en la teología también se estudia la arqueología bíblica. Y en la arqueología bíblica las murallas de Jericó ahí están, se fueron para abajo, se hundieron. Y cuando se hunden, el pueblo pasó y se acabó la ciudad. Pero aquí viene una historia bien interesante. Cuando llegaron los espías, por eso dice, versículo 30, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Pero en el versículo 31 nos habla de una mujer que no era israelita, era pagana, pero que esta mujer tuvo fe. Versículo 31, por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. Porque cuando estos entraron a la ciudad a explorarla, a verla de adentro, ellos se fueron a la casa de esta mujer. Era prostituta. La mujer vivía en una de las partes de la muralla. Entonces viene algo bien interesante. Era una estrategia militar. Hombres desconocidos, forasteros, han venido a la ciudad. ¿Qué hacían estos forasteros? Buscaban mujeres. Entonces lo más lógico era que fueran a quedarse donde una de las prostitutas del pueblo, a pasar la noche con la prostituta. Así que entran estos hombres, ellos no iban a tener relaciones con ella, simplemente era la estrategia. Así pasaban desapercibidos, en el siguiente día al que abrieran las murallas, ellos se iban, pero ya habían explorado, ya habían visto cómo era de adentro la ciudad. Entonces, pero la cosa que los reconocieron. Y le llegaron a decir al rey, le llegaron a decir a los funcionarios: miren, han venido 2 espías de los israelitas y se han metido en la casa de una prostituta. Entonces llegaron donde la mujer y le dijeron: saca a los hombres. Pero esta mujer dice que por la fe no pereció, porque los acogió, los escondió. Y les dijo: no, si antes que cerraran las puertas se fueron. Entonces los hombres no los encontraron, estos se quedaron escondidos. Y en la mañana ellos se fueron, nadie los vio. Y le dijeron a la mujer: ata este cordón. Cuando nosotros vengamos y veamos este cordón, no te vamos a hacer nada. Entonces esta mujer se salvó por la fe.
porque toda la ciudad tenía que ser destruida. Pero por la fe, esta mujer se salvó. Y era una prostituta. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús de las prostitutas? Se van a ir al infierno. Jesús dijo, van delante de ustedes, les dijo a los religiosos, a los fariseos. Así les dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Les dijo, se enfurecían contra Jesús por eso, porque eran muy religiosos, muy santos ellos. Y Jesús les dice, no, si las mujeres esas van delante de ustedes, porque estas mujeres, estos hombres pecadores son más sensibles a la voz de Dios que ustedes que se la llevan de religiosos. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero es que odiaban a Jesús. Versículo 32. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo, dice el escritor, si hubiera de hablar sobre Gedeón. Gedeón fue el que agarró 300 hombres que Dios le dijo, ve al río, y el que lama el agua como perro, le dijo, ese se va contigo. El que se agache, ese no va. Porque el que agarraba el agua era porque llevaba todo su equipo. Entonces cuando llegan a ese lugar, los que agarraron agua y lamieron como perros, o sea, la agarraban con la mano, la tomaban así, esos eran los que iban a participar en la batalla. ¿Sabe por qué? Porque nunca se quitaron el equipo que traían en la espalda. En cambio los otros que se arrodillaron para tomar el agua, no, esos se quitaron todo el equipo, lo pusieron ahí y todos bien relajados, se arrodillaron a tomar agüita. Esos no eran aptos para la batalla, los otros eran listos. Los otros no se descuidaban, los otros tenían todo su equipo puesto y así como pudieron tomaron agua. Con eso venció. Y la guerra y la forma de vencer fue bien sencillo: antorchas con cántaros. El cántaro servía para que los enemigos no vieran el fuego, pero ellos tenían fuego. Entonces rodearon todo alrededor con las antorchas y el cántaro. O sea, la antorcha dentro del cántaro. Cuando Gedeón les dio la orden y gritaron y quebraron los cántaros y gritaron por el Señor y por Gedeón y quiebran los cántaros, al grito, a las trompetas, y de repente van viendo que del oscuro sale ese montón de antorchas, de este pueblo enemigo se enloquecieron, no hallaron qué hacer, y en lo oscuro entre ellos se empezaron a matar, y los otros ni se movieron de su lugar, solo se quedaron gritando. Entre los mismos enemigos se acabaron, porque siempre se ocurre, hermano. Siempre entre los enemigos se terminan matando entre ellos. Por eso si usted tiene enemigos, tranquilo, al final se terminan matando entre ellos. Usted solo quédese en la montaña viéndolos. Al final se terminan despedazando entre ellos. Entonces ellos solo se quedaron tranquilos, entre ellos se mataron. Por fe, Gedeón. Barak, el que fue a pelear contra aquel hombre que al final Dios le dio la victoria a una mujer. Sansón. Aunque a pesar de que Sansón fue un hombre que no tomaba las cosas en serio, al final Dios lo ayudó en el último momento. Jefté fue aquel que dijo, si Dios me ayuda voy a ofrecer al primero que salga a recibirme, lo voy a ofrecer en sacrificio. Él hizo esa promesa, él dijo, el primero que me salga a recibir cuando yo vuelva victorioso lo voy a ofrecer en holocausto, dijo. Y dice que quien salió a recibirlo fue la hija, la única hija que tenía. Pero como le había hecho la promesa, la sacrificó. Aunque Dios no era necesario que... Pero como él hizo la promesa, y ahí se ve una cosa bien interesante. Ahí se ve que Jefté era un ignorante de la doctrina. Porque en la doctrina judía no habían sacrificios humanos. Pero como no conocía la doctrina, se da cuenta, ese es el problema cuando no se conoce la doctrina. El ignorante de la doctrina hace torpezas. Jefté no conocía la ley, ofreció a su hija en sacrificio. Una vez escuché a alguien que hizo esa promesa, pero pensando en la suegra, pensó que la suegra iba a ser la primera en salir, pero no se sabe, ¿no? Y le sale la hija, pero bueno, Jefté, David, Samuel y los profetas. Versículo 33, estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, como en el caso de Daniel, apagaron la violencia del fuego, como en el caso de aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno, escaparon al filo de la espada. David, que salió huyendo tantas veces, ¿cuántas veces Saúl no lo quiso matar y después el mismo hijo lo quiso matar también? Curaron de sus enfermedades. ¿Se acuerda de aquel hombre Naamán el sirio que fue curado? Fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros,
Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Prefirieron mejor ser mártires. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Mire, hermano, cuando uno lee todo este pasaje dice, o sea que esto de caminar y de servir al Señor, por eso es que dice Jesús, no es de cobardes, es de valientes. Porque aquel que cree que servir al Señor es porque la va a pasar chévere y va a viajar y lo van a tratar bien y lo van a recibir bien y hasta con alfombra roja, no en todos los lugares lo tratan tan bien como me tratan a mí cuando yo vengo aquí. No viera que hay lugares como me tratan, hermano. Lo dejan tirado. Una vez en cierto país en Centroamérica no nos dieron de comer un día entero con mi familia, en una casa sucia, con una cama para 4 llena de garrapatas, con un gato todo garrapatoso que se andaba sacudiendo en todas partes, incluyendo la cama que nos habían dado. Y como todos estaban tan ocupados preparando la organización del evento, nadie se acordó de nosotros, así que, y la casa no tenía comida, y aparte de ser una porquería esa casa. Y ahí nos quedamos un día entero sin comer. Y no crea que cuando llegaron a traernos nos llevaron a cenar, me llevaron a predicar con hambre. No en todas partes a uno lo tratan bien, hermano. Chismes, calumnias, mentiras, inventos, tantas cosas. Y por eso está diciendo aquí, soportaron pruebas de burlas, azotes, cadenas, prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Yo le decía a mis estudiantes, mire, ¿y usted como cuál de los apóstoles quiere ser? Y me decían, ay, como Pablo, yo quiero ser como Pablo. ¿Y por qué? Por el poder que él tenía para predicar y porque viajaba. Pero usted sabe que Pablo, vamos a ver si es cierto, quiere ser como Pablo. Y les leí el pasaje donde dice Pablo que él soportó pedradas, cárceles, azotes, naufragios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los falsos hermanos, infiltrados. Y le dijo, una vez 3 veces me han azotado con vara, tantas veces con látigo, me han dado tantas veces los 40 azotes menos 1. 40 menos 1, ¿cuánto es? Porque la ley decía que una persona no podía ser azotada 40 veces. Entonces los judíos dijeron, porque el que era azotado 40 veces, el que le daban 40 azotes, nunca jamás lo podían volver a azotar. Entonces los judíos inventaron, pues démosle 39. O sea, 40 azotes menos 1. O sea que a Pablo varias veces le dieron los 39 azotes. Si le daban uno más no lo podían volver a azotar, así que solo daban 39 para después volverle a dar otra azotada. Entonces San Pablo atraviesa por todo eso y les decía, ahora, ¿quieren seguir siendo como San Pablo? A ella no le gustaba. Porque muchos creen que servir al Señor es solo de pararse y que lo aplaudan, ay, qué bonito. No, las pedradas son buenas, los garrotazos son buenos. Eso es lo que muchos no entienden. Y que cuando leemos esta cuestión dice, bueno, algunos fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Fíjese qué interesante. Oprimidos y maltratados. ¿Sabe por qué? Porque cuando el verdadero profeta predica la salvación, la conversión y denuncia el pecado, no le aplauden, lo apedrean. No lo coronan, le vuelan la cabeza. Entonces uno tiene que decidir si voy a servir al Señor, que es lo que dice el libro eclesiástico. Si vas a servir al Señor, prepárate para para la prueba. O sea que no es cosa de, ay, qué chévere, voy a ser famoso. Espérate ahorita, porque acuérdese que también a los falsos profetas los tratan bien. Por eso dijo Jesús, ay de ustedes cuando la gente hable bien de ustedes, dijo Jesús, porque así hablaban de los falsos profetas. Pero ¿cómo terminan los falsos profetas? Condenados. Así terminan, condenados por Dios, por haber engañado a la gente. Ganaron fama, ganaron popularidad, ganaron dinero, pero terminaron condenados. ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió? Mejor que lo apedreen aquí y que el Señor nos dé la corona. Es mucho mejor. Fueron apedreados, torturados, hombres de los que no era digno el mundo.
errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. O sea, eran hombres alabados por su fe, recibieron el galardón, pero no consiguieron el objeto de las promesas, porque las promesas no son terrenas. Las promesas no son de esta tierra. Las promesas vienen fuera de esta tierra. Porque Dios tenía dispuesto también algo mejor para nosotros, dice el versículo 40. De modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando la sesión pasada? La perfección. Dios no quiere mediocres. Dios quiere que nos perfeccionemos. Y la perfección se logra en el sufrimiento, en la prueba. La perfección se logra en la obediencia. Y muchas veces la obediencia conlleva la muerte. Hoy ya no lo matan a uno tan así nomás. Pero con los linchamientos digitales que hacen con algunas personas, una muerte prácticamente de otro tipo. Pero aquí viene la pregunta, hermanitos. Miren, yo les hago la pregunta. ¿Quieren servir al Señor, sí o no? ¿Lo quieren servir, sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Prepárese. Prepárese. Porque el que quiere servir al Señor tiene que mentalizarse que su mirada no tiene que estar puesta aquí. Tiene que estar puesta allá. Porque el objetivo de servir al Señor aquí es ayudar a otros a que se salven, salvándome yo también. Porque nuestro trabajo apostólico, nuestro trabajo evangelizador, de eso se trata, salvarme y ayudar a salvar a otros. Es como cuando uno viaja en el avión y le dicen, mire, máscaras de oxígeno caerán y si hay alguna despresurización, colóquese usted primero la máscara y después ayude a otros. ¿Por qué le dicen a uno que uno se ponga primero la máscara? Porque si uno empieza a ayudar a otro y no hay oxígeno, en un ratito uno se desmaya y ni ayudó a aquel, ni se ayudó a uno. Entonces por eso primero póngase usted la máscara, va a poder respirar y ahora ayude al que viene a la par suya, especialmente niños. El papá en su angustia al muchachito primero, pero en todo lo que le quiere poner la máscara y se desmaya, no sirvió y el otro se ahoga y se ahoga uno también. No, primero póngase usted la suya y ayude a los otros. Igual es la salvación, busque su salvación y después ayude a otros. Yo busco mi salvación, pero también quiero ayudar a otros. Ahora, si el otro no quiere que lo ayuden, ¿qué podemos hacer? A mí me preguntan, hermano, ¿y qué puedo hacer con mi pariente? ¿Qué puedo hacer? Ore, no puede hacer más. Mi pariente se ha hecho protestante, ¿qué hago? Ore, no puede hacer más. No lo va a agarrar del pelo y lo va a traer del pelo a la iglesia. No lo va a agarrar del pelo y le va a empezar a pegar con el catecismo en la cabeza. No va a entender, nunca va a entender. A no ser que usted ore por esa persona. Por eso todas esas discusiones que se andan dando hoy en las redes sociales son estériles, son vanas. Porque no logran, realmente no logran, es mentira, no logran conversiones. Porque la conversión se logra en la oración. Y la oración y la conversión la hace el Espíritu Santo. Cuando yo le dije a mi esposa que yo me iba a ser católico, ella viene y me sale que ya tenía un año estar orando por mí. Y estaba yendo de escondidas a la iglesia católica sin que yo supiera. Ahora, ¿cómo logró llegar ella a ese momento de comprensión? Porque el Espíritu Santo la tocó en cierto momento. Porque ella recordó a sus abuelos. Ella se crió con los abuelos. Entonces, cuando mi suegro se hace protestante, ella tenía 10 años. ¿Qué le iba a preguntar ella o qué le iba a cuestionar ella? Decirle, papá, yo voy a seguir siendo canada. Si era una niña de 10 años, el Señor le dijo, a partir del otro domingo al culto conmigo. Y se la llevó. ¿Qué iba a reclamar? Nada. ¿Qué iba a decir? Nada. Era una niña de 10 años. Lo que papá decía es lo que se hacía. Pero cuando ella llega a cierta edad, ya casada conmigo, ella empezó a sentir nostalgia de su niñez, de cuando ella vivía con sus abuelos. Y el abuelo vivía, estaba la iglesia católica aquí, en esta esquina la casa del abuelo, y en el pueblo. Entonces solo se atravesaba la calle. Y el abuelo era muy devoto, él era el que le hacía los
chinito, los colochitos a la imagen de Jesús, era el no sé qué, presidente no sé qué de la cofradía, de no sé qué. Era un hombre muy religioso, mero pícaro, pero religioso. Y yo solo me pongo a pensar en una cosa: ese señor tuvo que haberse salvado, o al menos al purgatorio. Y estando en el purgatorio, de haber orado por sus nietas. Y a quien le funcionó esa oración fue a mi esposa. Porque por él, por este abuelo y por su abuela, ella empezó a sentir la nostalgia por la iglesia. Y empezó a ir de escondidas mías a orar para que yo entendiera, y Dios escuchó la oración de ella. Por eso somos católicos. Entonces, las conversiones se logran en la oración. Ahora, y si le preguntan a uno responde: ustedes son idólatras. No, te voy a explicar. No, yo no quiero que me expliques. Pues solamente vamos a orar. Sí, porque ustedes son hijos de la ramera. Te voy a explicar. No, a mí no me expliques nada. Ok. Pero si usted se pone hijo de ramera y vos hijo de Lutero y empiezan, no sirve. Porque en lugar de convertirse, lo que están haciendo es alejarlos más. En vez de crear puentes, están haciendo muros más grandes. Entonces, por eso es que esta gente tenía la mirada puesta en las promesas. Entonces, el objetivo nuestro, ¿cuál es? Salvarnos y ayudar a otros a que se salven. ¿Y cómo ayudamos a otros? Predicándoles con nuestra vida, nuestro testimonio y con la palabra. Explicándoles, hablándoles, no perdiendo oportunidad, invitándolos. Vamos a la iglesia, lea su Biblia, ore, busque de Dios. Tal vez ahorita no quiere ir a la iglesia porque quizás quedó dañado, lastimado hace un tiempo y ahorita no me hable de iglesia. Entonces busque a Dios en su casa, ore, lea su Biblia. Poco a poco el Espíritu Santo va a ir tocando a esa persona. Acuérdese que nuestra labor no es la del Espíritu Santo, nuestra labor es invitar. El Espíritu Santo es el que hace lo demás. Pero en todo tenemos que tomar esta línea, estos ejemplos de estos hombres y mujeres de fe, que ellos tenían su mirada puesta. Y me gusta, y terminamos con este último versículo de Moisés, en donde dice claramente que él tenía una fe firme, porque él se mantuvo firme. Versículo 27, 11-27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. La versión Navarra dice: se mantuvo firme como quien ve al invisible. Así lo dice la Biblia de Navarra. Y Reina Valera dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Igual lo dice Navarra con Reina Valera, igual lo dice. Se mantuvo como viendo al invisible. Entonces, que ese sea nuestro propósito, nuestra oración. Hermanos, mantengamos nuestra fe firme, como que estuviéramos viendo al invisible. Esa es la fe. Ver lo que no vemos. Estar seguro, convencido de lo que no vemos. Y cuando estemos bien convencidos de lo que no vemos, ahí es donde ya vivimos en la dimensión de la fe. Amén. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Gracias por esta jornada, Señor. Ya casi terminamos esta epístola. Nos quedan 2 capítulos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor, para conocer tu palabra, conocer la verdad, para poder, Señor, entrar en esta dimensión de fe, en donde nos mantengamos firmes, como viéndote a ti, Señor. Aunque por ahora nuestros ojos solo te pueden ver por la fe, pero un día te vamos a ver tal y como tú eres en toda tu gloria y esplendor. Ayúdanos a tener esa esperanza, Señor, esa mirada puesta en ti, en el galardón, sabiendo que lo que hacemos por ti, Señor, por pequeño que sea, por insignificante ante los ojos de cualquiera, pero delante de ti es grande, Señor. Y ayúdanos a vivir nuestra fe, a vivirla, a profesarla, a compartirla, ayudando a otros juntamente con nosotros a buscar el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, que también tuvo la mirada puesta en ti, Señor, en el invisible, y no dudó
cuando tú le anunciaste que en ella se iba a cumplir ese designio secreto, sino que se mantuvo firme en medio de todas las cuestiones que podían venir encima, Señor. Se mantuvo firme porque sabía que eras tú el que la había llamado. Que así nos mantengamos igual que ella, firmes, Señor, y que tu Espíritu Santo, así como a ella, también nos cubra a nosotros con su presencia y su poder. Te damos las gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanito. Buenas noches.